Entonces, ya voy, ¿sí? ¡Tirin, tirin! Hola, bienvenidos a Get Fluent Spanish. Para hoy tenemos una clase muy buena y muy interesante. Hay una palabrita que seguramente ustedes han escuchado mucho, con muchísima frecuencia, pero que no saben cómo usar. Y esa palabra es ya. Esa palabra la vamos a explicar en este video. Ya mismo. Entonces, lo primero que tenemos que saber es que ya es un adverbio de tiempo. Entonces, significa ahora mismo o inmediatamente. Entonces, si una persona les dice ¿a qué hora vamos a ir al cine? Ustedes pueden contestar ya, ahora mismo. O podemos decir, quiero que vengas ya, inmediatamente. Palabra de mamá. Otro de los significados comunes que tiene esta palabra es already. Es decir, queremos indicar que una acción terminó, está en el pasado, se completó. Por ejemplo, ya me comí la sopa, ¿sí? O ya hice la tarea. Usamos ya no para expresar que una acción que existía en el pasado o se hacía en el pasado, en el presente no se hace o no existe. Podríamos decir que es el equivalente de not anymore o no longer. Entonces, por ejemplo, puedo decir ya no te necesito. Entonces, significa antes te necesitaba, pero ahora no. O en Colombia ya no se pueden tomar cervezas en los parques. Cuidado con eso. Antes sí se podía, ahora no. Otra de las formas de usar ya, que es súper frecuente en nuestra conversación diaria, es como una expresión para indicar que estamos cayendo en cuenta de algo, lo estamos notando en este momento. Entonces decimos, ¡ya entendí! Ya lo veo. Ah, ya. Es como, ay, sí. Ah, ya. Noten la entonación, ¿sí? No es ya, no, es ya o ya, ¿sí? Ya entendí. Eso, necesita esa entonación, si no, la gente no va a entender qué es lo que estás queriendo decir. Suena muy extraño si no lo entonas correctamente. Otro uso que tiene ya es para expresar que estamos en camino, ¿sí? Entonces voy a decir ya voy, ¿sí? Puedo aumentar la oración, ya voy llegando o ya voy para allá. Otra de las expresiones que usamos mucho con esta palabrita es ya va. De esta expresión hablamos en un video anterior y es para indicar que debes esperar, darme un minuto, hold on, ya va. Por ejemplo, Andrea, ¿me puedes traer por favor un lapicero? Ya va, dame un segundo. No sé qué está haciendo Andrea, tengo que esperar, ya va. También usamos la palabra ya para expresar que estamos al límite de algo, ¿sí? Se tiene que solucionar o se tiene que hacer, pero la palabra ya es la que muestra ese límite, ¿sí? Por ejemplo, ya tenemos que arreglar este problema. Eso significa que no podemos esperar más, no puede pasar más el tiempo. Vamos a compararlo con la frase sin ya. Si yo digo, tenemos que arreglar este problema, no sabemos exactamente cuándo, simplemente en algún momento deberíamos solucionarlo. Pero si digo ya, como adverbio de tiempo, que indica un momento inmediato, entonces es ahora, no podemos seguir esperando. O ya tenemos que hacer este ejercicio, ¿sí? No podemos esperar más. O ya tengo que empezar a cuidarme mi salud porque los años van pasando. El último de los usos o expresiones que vamos a estudiar hoy con la palabra ya es como conector de causa. Y para eso necesitamos nuestra conjunción favorita, que es la palabra que. Entonces, ya que
sería el equivalente a since cuando están tratando de explicar algo, la razón de algo. Por ejemplo, llegamos tarde ya que llovió mucho. O ellos no hicieron la tarea ya que estuvieron trabajando ayer. Ya que es una conjunción que naturalmente vamos a usar cuando escribimos y no cuando conversamos, ¿sí? Es un poco formal, entonces úsenla cuando estén escribiendo. Bueno, chicos, eso es todo por el día de hoy. Hemos terminado, ya se acabó este video. Y esperamos que sea muy útil para ustedes y que ya sepan cómo usar la palabra ya. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales @getfluentspanish y ir a nuestra página web www.getfluentspanish.com. Vayan ya.